Bajo control. En calma se encuentra el Rodeo 3 luego de hechos violentos del fin de semana. Alto precio. Enrique Márquez considera que el gobierno ayuda a las clases populares destruyendo al sector privado. Zona de peligro. Explosión de tubería de gas obliga al desalojo de 3.000 personas de sector guariqueño. Liberación en riesgo. Guerrilla denuncia fuerte presencia militar en zona donde mantienen secuestrado a general colombiano. Clima mortal. La Gran Manzana en alerta ante posibles inundaciones. Operación exitosa. Estación Espacial recibe a la primera mujer astronauta italiana. Siguen imparables. Zulia venció a Magallanes para llegar a 26 victorias. Pérdida devastadora. Organización Miss Mundo rinde homenaje póstumo a una de sus reinas y a su hermana. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Feliz inicio de semana para todos. De acuerdo contigo, otra semana y un placer estar contigo con la audiencia entre Trina Yepes, Eduardo Rodríguez, Yolita y todo nuestro maravilloso equipo. Estamos listos para las informaciones. En Colombia, las FARC advirtieron que podrían cancelar la liberación del general Rubén Alzate y otros 4 rehenes por fuerte presencia militar en el área donde los mantienen cautivos. En un comunicado, la guerrilla criticó el despliegue masivo de soldados en la posible zona de liberación, por lo que advirtió de posibles retrasos en la gestión. El Ministerio de Defensa de Colombia aclaró que únicamente se realiza control militar de área para la protección de los ciudadanos. Reiteró que el gobierno y las Fuerzas Armadas siempre han cumplido con los protocolos de liberación y este caso no será la excepción. En Estados Unidos, un aumento de la temperatura amenaza con provocar inundaciones en Nueva York tras la tormenta de nieve que dejó al menos 14 personas muertas. El estado de vigilancia insta a las personas a tomar precauciones ante la posibilidad de inundaciones en zonas del oeste de Nueva York, que fueron enterradas bajo más de 2 metros de nieve la semana pasada. Las autoridades pidieron a la población limpiar los desagües y sacar los objetos de valor de sus sótanos. Más de 600,000 personas viven en áreas afectadas, especialmente al sur de Búfalo, donde residentes estuvieron atrapados en sus casas desde hace una semana. Los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela eligieron a 3.988 jefes de los círculos de lucha populares y del buen vivir, durante una jornada que calificaron como importante en la construcción de la democracia socialista. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, resaltó la participación de la militancia en los comicios internos, calificando la jornada de extraordinaria para la consolidación del socialismo. Aseguró que los resultados se darán a conocer de forma detallada en los medios de comunicación oficiales. En una jornada extraordinaria de participación. Yo estoy seguro que los venezolanos y las venezolanas en las distintas tomas que se hicieron en los centros de votación pudieron constatarlo. La lista la vamos a colgar en nuestra página, en la página del partido, para que todo el país pueda verlo. Cabello afirmó que la elección interna en el seno de la organización sirve para afinar detalles de cara a las elecciones parlamentarias de 2015. El presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, considera que el principal error del gobierno nacional es asumir que ayuda a las clases populares destruyendo al sector privado. Para Márquez es fundamental que el Ejecutivo Nacional genere confianza y tome medidas complementarias ante los escenarios de un posible aumento de la gasolina y la unificación cambiaria. Insistió en que es necesario además que el gobierno disminuya la burocracia, los gastos y los regalos a otros países. Obviamente hay que sincerar el mercado cambiario, pero en Nuevo Tiempo consideramos que esa debe ser una de las últimas medidas, porque de hacerse de entrada, lo que generaría es una aceleración al proceso inflacionario. Todo aumentaría en el caso de que la gasolina aumente. Por eso es que el gobierno no lo hace. Reconocemos que el precio está muy bajo, pero tampoco aceptamos que el gobierno lo aumente si no nos dice exactamente qué va a hacer con ese dinero. Disminuir los gastos, ¿ok? Disminuir los regalos de petróleo al exterior. ¿Cómo es posible que todavía ante esta situación nosotros estemos básicamente regalándole la factura petrolera a Cuba y a
Caribe cuando los venezolanos estamos en la situación que estamos pasando actualmente. Eso es un gobierno indolente sin duda alguna. Sobre la reforma vía habilitante de la ley de impuesto al valor agregado que contempla una sobretasa de 15% para el impuesto al lujo, el también diputado ante la Asamblea Nacional la calificó como una medida populista. El presidente se equivoca si piensa que eso, que va a castigar muy duro al bolsillo del venezolano, va a generarle al Estado una posibilidad de recuperación. Porque efectivamente el hueco fiscal que tenemos es tan grande que lo que el presidente ha hecho sencillamente es populismo. Hacer ver que está castigando a un sector en beneficio de otro, cuando quien paga más impuestos en el país, y esto es importante, quien paga más impuestos es el más pobre. Es el más pobre porque el impuesto que más genera ingresos al Estado es el IVA. ¿Y quién no paga IVA en este país? Pues los más pobres son los que más pagan. El dirigente de Un Nuevo Tiempo aseguró que durante el 2014 han trabajado en la renovación de esa tolda política. Informó que el próximo jueves realizarán el Congreso Federal con todos los miembros del Partido Azul. Amigos, vamos a nuestra primera pausa y desde ya les invitamos para que al regreso en Entrevista a Venevisión vean la entrevista que vamos a sostener con Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo y vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, a propósito de la jornada cumplida ayer por esta organización política en todo el país y otros aspectos de interés público. Los esperamos. Se hace un llamado a los ciudadanos que han realizado el trámite de pasaporte en las distintas ciudades del país a que pasen a retirar el documento solicitado por las oficinas del SAIME, que mantiene operativos especiales de entrega de pasaportes todos los fines de semana. Para cualquier información, prensa.saime@gmail.com. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, ya estamos en compañía, queridos amigos, de Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo, vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido a Venevisión. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, vamos a hacer un balance sobre la jornada de ayer. Se eligieron 3.988 jefes de círculos de lucha. Antes de entrar en el concepto de qué es un jefe de círculo de lucha, cuáles son sus competencias, sus impresiones. Hay sectores, hay analistas que dicen que hubo poca gente, todavía no hay unas cifras oficiales, pero el propio Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, decía ayer que fue una asistencia récords en este tipo de convocatoria. ¿Cuál es el balance? Sí, mira, el balance es muy positivo. La gente participó con mucha alegría, mucho compromiso. Y fíjate que yo vengo desempeñando de alguna manera en diferentes cargos lo que tiene que ver con la maquinaria electoral y de movilización interna del partido. Desde el 2006, que fui el presidente o el jefe del comando de campaña del presidente Chávez en el 2006. Y esta elección es la elección a donde más ha participado nuestras bases en una elección de este tipo, que se trata no solamente en que participó mucha más gente, por decirte algo, participó más del doble de los que participaron en la elección a donde elegimos nuestros delegados al tercer Congreso Socialista. Pero además de eso es bien importante porque es una elección de dirigentes de base, donde participaron más de 463.000 candidatos de base y son elegidos por la misma comunidad, por un espacio geográfico, porque un círculo de lucha popular lo que es un espacio geográfico determinado que nosotros, bien demarcado, delimitado, que tiene un radio de acción entre 500 y 5.000 metros de radio de acción, donde se busca organizar y movilizar a las comunidades en dos objetivos fundamentales, que es fortalecer el poder popular y buscar la solución, buscar la articulación con el gobierno nacional de forma más eficiente para resolver los problemas más sentidos de cada comunidad. Entonces es bien importante. Nosotros en el partido estamos construyendo, vamos a llamarlo así, un tejido político-social de abajo hacia arriba. Es la red de articulación político-social de abajo hacia arriba, a donde participan las mismas comunidades. ¿Podemos decir que un jefe de círculo de lucha entonces es un líder potencial, es un líder concreto a nivel comunitario? Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate, nosotros
estamos articulando varios elementos de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, que empieza o comienza por su organización básica, que es la patrulla. La patrulla se articula ¿dónde? En un espacio de encuentro, que es la Unidad Bolívar Chávez, a donde se articula toda su acción política y social, se planifica. Y ahorita vamos a un escalón más arriba del tejido, que es este círculo de lucha que trasciende el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque es el partido colocándose a la vanguardia para la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales de una comunidad, con ese objetivo sobre todo, de fortalecer el poder popular y resolver los problemas más sentidos y buscar una mayor articulación con las diferentes instancias de gobierno, que sea más eficiente entonces esa resolución de los problemas de esa comunidad. Incluso va más allá, toda persona que ame esa comunidad, que esté trabajando por esa comunidad, quiera las mejoras de esa comunidad, incluso sin ser del partido, puede ser incluso militar en otro partido de oposición, lo importante es que se asume para obtener unos mejores servicios, una mejor forma de vida en ese espacio geográfico. Fíjate que la división territorial de Venezuela, hay 335 municipios, hay 1.141 parroquias. Estamos hablando de 3.988 círculos de lucha, es más o menos un promedio entre 3 o 4 círculos por parroquia. El partido elaboró una división geográfica para hacer más eficiente esa articulación entre el pueblo y el gobierno nacional para la resolución de Cualquiera puede suponer que hay relatividad en la cantidad de miembros de cada círculo, pero promediando, ¿cuántas personas pueden integrar un círculo de lucha? ¿Han hecho ese cálculo? Sí, no, mira, un círculo de lucha está más o menos integrado entre unos 10.000 habitantes, más o menos en promedio. 10.000 habitantes, el partido está comenzando, la organización de ese círculo de lucha, estamos como en la primera fase, que es la organización del partido dentro de ese espacio geográfico, pero luego viene una segunda fase que es la articulación con todos los movimientos sociales, políticos y la misma comunidad para resolver esos problemas. Y estamos hablando de los espacios geográficos, porque esos círculos están en los espacios más poblados de Venezuela, y estamos hablando más o menos un promedio entre 7.000 y 10.000 habitantes por cada círculo. Hablemos a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico. Recientemente, algunos miembros de Marea Socialista fueron destituidos. Ellos están denunciando que no hay democracia dentro de la organización. Se declaran chavistas, pero están reclamando ser escuchados, ser respetados, ser tomados en cuenta. Por poner el ejemplo de Marea Socialista o de cualquier otra persona que, considerándose chavista, leal al legado de Hugo Chávez Frías, se sienta excluido. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué pasó allí? Sí, mira, fíjate, yo creo que los compatriotas, con todo el respeto que merecen, ellos no tienen una buena intención a veces con las quejas o la forma como presentan sus argumentos. Ahora bien, el chavismo es muy amplio, el chavismo tiene muchas corrientes, en el gran polo patriótico se le abren las puertas a todas esas corrientes, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene unos estatutos, tiene unos reglamentos por los cuales todos nos debemos regir. Tiene una declaración de principio, tiene unos estatutos, y parte del artículo 7, por ejemplo, de esos estatutos establece que para ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela se debe acatar y aceptar lo que establecen pues, los propios estatutos y la declaración de principio. Y estos compatriotas se han salido. Unos dicen que son del PSUV, tú puedes decir que es chavista o acompañar la revolución, pero bueno, hay muchas instancias de donde tú la puedes acompañar, pero si quieres ser un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene que acatar lo que dicen los estatutos y los principios del partido, y el que se salga de eso, bueno, incluso los estatutos incluso tienen sanciones. Fíjate el artículo 36 que establece estos estatutos, que es bien importante. Primero, bueno, el artículo 7 dice que para ser militante del partido tú tienes que respetar y acatar los estatutos. Ahora fíjese el artículo 36, para ser breve aquí, el artículo 36 que habla de las sanciones, dice lo siguiente. Dice: la sanción de expulsión se aplicará cuando él o la militante incurra en las siguientes faltas. Y dice: contravenga públicamente las políticas del gobierno revolucionario o los lineamientos de la dirección política nacional del partido, y que esa contravención vaya y afecte de alguna manera a lo que es lo más sagrado dentro del partido, que es la buscar de la unidad. Todo
toda persona que de alguna manera influya en hacer divisiones del partido, bueno, no debe estar en el partido. Yo les recomiendo a estos compatriotas, bueno, que hagan vida en el pueblo patriótico, que si quieren un partido, organicen un partido y hagan sus propios estatutos, sus propios principios. Vamos en la próxima parte, por favor, gobernador, a revisar un poquito la perspectiva del próximo año en todos los órdenes, incluido el interés, ayer lo decía el propio presidente Nicolás Maduro, y la importancia de una victoria contundente en un escenario electoral tan trascendente como las parlamentarias previstas para el 2015. Estamos, amigos, conversando con Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo y vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Regresaremos en minutos. Pendiente Venevisión. Dos preguntas antes de seguir con el tema que planteaba en la parte anterior a Francisco Ameliach. ¿El libro rojo nació a partir de qué proceso, de qué decisiones? Y hoy lo que se conoce como el Polo Patriótico está integrado, además del PSV, ¿por qué tipo de organización política o social? Sí, bueno, el libro rojo es producto del segundo congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue aprobado exactamente el 24 de abril del 2010 y el congreso lo presidió pues, el presidente Hugo Chávez. Y hay que recordar que bueno, el congreso, así como este tercero que pasó, bueno, sus representantes fueron electos por la base y fue todo un proceso de discusión y de debate y salieron 3 documentos fundamentales que son la Declaración de los Principios, nuestros estatutos y el programa básico de nuestro partido. Ahora, el chavismo es muy amplio, el chavismo va mucho más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entre los que apoyan al proceso revolucionario hay otros partidos que tienen diferentes estatutos, que tienen diferentes principios, con su forma de ser cada uno. Ahora, el que es militante del partido debe acatar estos estatutos. Ahora, la gran fuerza del polo patriótico, aunque también están incluidos los demás partidos políticos que apoyan a la revolución, el Partido Comunista, UPB, el PPT, la mayor fortaleza está en el pueblo organizado, en las fuerzas sociales, los trabajadores, las mujeres, la juventud, los movimientos ecologistas, los movimientos de mujeres. Hay una gran fuerza que se da su propia organización y que hacen vida, pues, y es un espacio de debate importante. El próximo 8 de diciembre va a haber el gran congreso del gran polo patriótico, donde se va a debatir y se va de alguna manera establecer las líneas fundamentales de lo que se va a desempeñar el año que viene, que es un año que sabemos que es bien importante, que pasa por un año electoral, que es el año pues, de que se va a elegir el nuevo Parlamento en el 2015. A propósito de ese camino, gobernador, ¿cuáles son los grandes desafíos? Entendiendo que hay una situación en el país de dificultades de carácter económico. El propio Nicolás Maduro, el presidente de la República, lo ha reconocido así. Fusionando lo social, lo político, el tema de gestión y resultados que espera la gente, ¿cómo lograr convencer en función a esas elecciones? Sí, ahí lo primero que hay que tener en cuenta y observar que las elecciones del año que viene, el 2015, es una elección totalmente local, es una elección, prácticamente son 87 elecciones distintas, porque hay 87 circuitos electorales, y no lo podemos ver, ahí la dinámica es otra, no es una dinámica de una elección nacional, sino que tiene elementos fundamentales que tienen que ver con lo local, pero como decía el mismo presidente Chávez, decía que el secreto, las victorias electorales se van construyendo y pasan por la organización del pueblo, la movilización del pueblo, la unidad de las fuerzas revolucionarias y el grado de conciencia que tenga ese pueblo, incluso de comparación de cómo era antes, cómo es ahora y cuáles son sus expectativas hacia el futuro. Nosotros estamos trabajando precisamente en ese ámbito. Hay un objetivo fundamental del presidente Nicolás Maduro, que es llevar al 2019 la pobreza cero, y para eso hay un gran proyecto que es el de las bases de emisiones, que es sumamente importante. Estamos hablando de 1.500, las bases de emisiones son espacios geográficos donde se concentra la mayor pobreza en Venezuela. Estamos hablando que todavía existe un 5,5%
de pobreza extrema. Eso es aproximadamente 1,5 millones de compatriotas que viven todavía en condiciones muy precarias, y que bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo, sobre todo con las misiones y las grandes misiones, para sacar a esa población de ese estado de pobreza crítica. Gobernador, vamos al tema de gestión. Entiendo que le está dedicando mucha planificación a lo estructural, organización territorial, particularmente hacia el sur de Valencia. Comencemos por allí, en el tema de vivienda. Sí, mira, hay un proyecto. Nosotros, primero, en la gobernación de Carabobo, hay que resaltar que este año el presupuesto, el 65% del presupuesto fue orientado a la inversión social, y para el año que viene, el presupuesto 2015, el 75% del presupuesto estará orientado a la inversión social. Entre ellos tenemos un proyecto bien ambicioso que ya viene avanzando, que es la reorganización del sur de Valencia, sobre todo centrados en las 3 parroquias más grandes de Valencia, que son Miguel Peña, Rafael Urdaneta y Santa Rosa. Ahí aproximadamente hay 641.000 habitantes, eso es superior a la población de 6 estados del país. Hay un plan de integración, hay muchos elementos dispersos, como está el Parque Recreacional Sur, que es un espacio importante de recreación. Hay algunos servicios como la Maternidad del Sur, estamos haciendo el Hospital Pediátrico del Sur, y una gran ciudad, que lleva el nombre de Chávez, Ciudad Chávez, que son 40.000 soluciones habitacionales. Ya a finales de este año vamos a inaugurar la primera etapa, que son 10.000 aproximadamente, corrijo, 4.000 viviendas, porque vamos a hacer 10 etapas de 4.000, pero es una concesión que ya lo verán en los próximos días. En esas 4.000 viviendas hay un liceo para 500 alumnos, hay una primaria, hay 16 simoncitos. Ahí las madres podrán llevar a su niño, caminan menos de 100 metros y tienen a dónde dejar a su niño mientras que van a hacer labores. Pero es un proceso integral. Está previsto también que por un lado pase lo que es la variante del sur, que va a ser bien importante en la parte de vialidad, que es un desvío que si usted viene de la regional del centro y va hacia Valencia, en Guacara se desviaría hacia la izquierda, pasa por detrás de Guacara, pasa por detrás del aeropuerto, de la zona industrial, detrás de esa nueva ciudad que estamos fundando, y se empalma en lo que es la encrucijada Carabobo, que va a Juma, Montalbán y Miranda. Eso es uno de los proyectos sumamente importantes. Está la planta de asfalto que vamos a inaugurar a principios del mes que viene, de diciembre. Eso, para que tengamos un ejemplo o una idea de la magnitud de esa planta, nos puede proporcionar el asfalto para hacer 300 kilómetros de vía. Por lo tanto, vamos a hacer unos planes agresivos a partir del año que viene, que vamos a contar con disponibilidad pues las 24 horas del día, los 365 días de asfalto y su agregado, porque no solamente es el asfalto que se va a fabricar ahí, sino que al lado un gran complejo que tiene 16 hectáreas y que nos va a permitir pues intervenir las vías que están en muy mal estado, sobre todo las vías internas de los barrios en Valencia y en los diferentes municipios del estado. Pero también, fíjate, hemos hecho algo bien importante. Quizás los temas donde hemos avanzado hasta ahorita ha sido el tema de salud y el tema de educación. En el tema de salud, nosotros hemos rehabilitado ya casi el 100% de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Estamos hablando de cuando yo recibí la gobernación, esa ciudad hospitalaria, que para que tú tengas una idea, atiende aproximadamente 30.000 pacientes al mes. Prácticamente son 3 hospitales. Bueno, tenía 4 quirófanos, hoy en día tiene 21 quirófanos. Y estamos también, hemos rehabilitado totalmente, inaugurado 4 nuevos quirófanos en el hospital de Puerto Cabello, en el hospital de Morón. Tenemos planes bien importantes en la parte educativa. Bueno, hacemos mucho. Yo tengo, en la gobernación hay unas 310 escuelas primarias y una matrícula de 100.000 niños. Llevamos la deserción escolar de 20% que hubo desde deserción escolar, y esa cifra lo dice mucho, de 20% de deserción escolar que hubo en el año 2012, la llevamos a 0, ahorita en el año 2013. Bueno, y vamos avanzando en diferentes proyectos bien importantes. Hay un proyecto sumamente importante que es un proyecto de justicia, que es que vamos a sanear totalmente el vertedero de basura que se encuentra en el municipio Libertador del estado de Carabobo, que es Tucuyito. Y bueno, y vamos a realizar un vertedero nuevo de basura para Valencia. El vertedero de Tucuyito tiene más de 40 años y ha afectado pues las poblaciones alrededor. Gobernador, bueno, muchos temas sobre los cuales hablar, hacer seguimiento, así que espero que
próximamente tengamos otra oportunidad para conversar y retomar estos asuntos. Mucho éxito. Gracias. Gracias por la visita y saludos a Carabobo. Con gusto. Amigo Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo, vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos mucho más para ustedes en Noticiero Venevisión, así que regresaremos con más noticias. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, señaló que fue controlada la situación en el Rodeo 3 tras los hechos ocurridos el viernes y manifestó que el saldo fue de 3 heridos, entre ellos un privado de libertad y 2 custodios. Yo no sé quién es la mente perversa que apuesta a que aquí se genere un caos en los recintos penitenciarios y siempre, tal vez para buscar centimetraje, hablan de tantos muertos y de tantos heridos. Pues no, si hay una persona herida que está delicada, que estaba involucrada en los hechos, pero bueno, lo que nosotros hacemos es rogarle a Dios que le salve la vida, que esa persona se salve, pero muertos no hay. Lo de la cárcel del David Viloria es una protesta porque se está poniendo orden en una cantidad de privilegios que se había generado en un grupo de privados de libertad y por supuesto que eso genera reacciones ante las personas que quieren mantener allí unos privilegios por encima de otros privados. Es una situación que nosotros también solventaremos y es parte de la rutina de nuestro trabajo, pues. Varela precisó que las investigaciones continúan y resaltó que los responsables serán imputados por secuestro. La ministra aseguró además que los hechos se registraron cuando arrojaron un paquete con 4 armas de fuego desde las afueras del recinto. Informó que continúan las requisas en el rodeo, mientras que en Uribana se hace una supervisión. Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, afirmó que la promulgación de más de 40 leyes y decretos vía habilitante demuestra una total improvisación por parte del gobierno nacional. Borges indicó que los instrumentos legales forman parte de lo que calificó como un paquetazo rojo y que de nuevo será el pueblo quien pague las consecuencias con la profundización de la inflación y la escasez. Afirmó que han podido ser discutidas en el Parlamento. Fueron leyes que se han debido aprobar tras un debate largo en el país para ver cómo resolver la crisis. Y sin embargo se aprobaron sin que la gente las conozca. Aún muchas de ellas ni siquiera han sido publicadas. Y ninguna de las leyes, que es lo más importante, apunta al problema más crucial de Venezuela en este momento, que es cómo lograr producir en Venezuela. En Guárico este domingo se registró una fuga de gas en el sector San Rafael de Laya, el municipio de José Félix Rivas. Trascendió que la fuga se originó en una de las tuberías de PDVSA Gas, afectando a los pobladores de la zona. Según el director regional de Protección Civil, José Padrino, debieron ser evacuados del lugar más de 3.000 personas hacia una zona segura para evitar la nube de gas que arropaba a la población. Señaló Padrino que al lugar se trasladaron comisiones de protección civil, cuerpos de bomberos, ejército bolivariano, además de cuadrillas de la estatal petrolera de la población de Anaco para tratar de reparar la fuga, que aún se desconoce cómo se originó. Los habitantes del sector ya se encuentran de nuevo en sus residencias. 8 meses han pasado sin que las autoridades, tanto nacionales como internacionales, hayan dado captura a Johnny Bolívar, buscado por el asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola. El presunto responsable del homicidio estaría en Venezuela, luego que habitantes de Pariaguán, en Anzoátegui, afirmaran que Johnny Bolívar se desplaza en un vehículo sin placas y protegido por hombres portando armas largas. Bolívar presenta notificación roja de Interpol y está siendo buscado por haber incurrido presuntamente en los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración, porte ilícito de armas y porte de arma de fuego en lugares prohibidos. Con esta notificación, Johnny Bolívar puede ser capturado en cualquier parte del mundo y en ese caso, el Estado venezolano puede solicitar su extradición de inmediato. Familiares de Adriana Urquiola solicitan a los cuerpos de seguridad del Estado la misma diligencia aplicada en otro caso reciente para la captura de Johnny Bolívar.
Hola, ¿qué tal amigos? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos informándoles que la organización Miss Mundo le rindió homenaje a la fallecida candidata hondureña. La organización Miss Mundo ofreció un servicio de unidad en honor a María José Alvarado Muñoz, Miss Honduras, y su hermana Sofía Trinidad como muestra de agradecimiento al Creador por sus vidas. Más de 100 naciones que congregan el certamen de belleza internacional manifestaron que se encuentran devastados por la terrible pérdida de las dos jóvenes. Enrique Iglesias y los One Direction fueron los grandes protagonistas de los American Music Awards. Iglesias fue coronado como el artista latino favorito, mientras que One Direction logró 3 premios: Artista del Año, Grupo Favorito de Pop Rock y el Álbum Favorito de Pop Rock. La ceremonia, desarrollada en el Nokia Theater de Los Ángeles, contó con una glamorosa alfombra roja en la que reinaron las transparencias y a la vez un poco de discreción en los cuerpos de las hermanas Kardashian, Jennifer López, Selena Gómez, Nicki Minaj y la cantante albanesa Bleona, quien pasó luciendo un atrevido vestido que dejó todo su cuerpo al descubierto. Amigos, y de esta manera llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, al regreso en Noticiero Venevisión vamos a conversar con Felipe Mujica, secretario nacional del Movimiento al Socialismo Más. Los esperamos. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy interesado en escucharle, como estoy seguro al país también le puede resultar de interés sus análisis. Y comencemos, por ejemplo, por el acontecimiento de ayer, lo que ocurrió con el llamado del Partido Socialista Unido de Venezuela para la elección de los líderes de los círculos de lucha. Desde una visión general, honesta, realista, ¿tiene algún balance que hacer como político, como dirigente político? Bueno, yo diría que lo que pasó ayer, en términos de la información, primero no sabemos los venezolanos de qué se trata, porque no hay imágenes, no hay cifras. Yo escuché ayer la intervención de Diosdado Cabello, esta mañana escuché a una diputada en Globovisión también hablando del tema, y ahorita creo que también estaba Melac aquí hablando del tema. Y en ninguno de los casos se ha escuchado, mira, participaron tantos venezolanos en este proceso. Simplemente es lo tradicional. Fue muy bueno, la participación muy alta, estamos muy contentos. Ahora, sin embargo, en Venezuela todo se sabe, y nosotros que vivimos en torno a las escuelas, que vivimos en torno a lo que fueron los centros de votación, tenemos información directa de parte de los compañeros del MAS en cada región. Yo incluso he tenido hasta conversaciones directas con personas que fueron candidatos, que participaron en el proceso, y todo indica que a ellos les está pasando lo mismo que pasó en la época de la Cuarta República. Recuerda que esos procesos primarios también fueron convocados aquí en otros momentos por partidos como Acción Democrática y COPEI, y el país pudo ver cómo paulatinamente esas convocatorias fueron quedando cada vez con menor participación. Yo creo que en el caso del partido oficialista lo que está ocurriendo es que simplemente la gente dejó de creer. La gente ya no ve allí una expectativa, no tiene esperanza, no ve alternativa, y eso que está pasando allí es la confirmación de lo que todos los estudios de opinión pública vienen diciendo. Cuando se refiere al gobierno, cuando se refiere al partido oficialista, Nicolás Maduro está por debajo de los números históricos que alguna vez tuvieron. Tiene más del 73% de rechazo o de evaluación negativa de su gestión. El partido oficialista por primera vez está en números que están entre el 24 y el 25% de simpatías en el país. Bueno, eso que está reflejado en las encuestas está también reflejado ayer en una encuesta en vivo, donde ellos hacen una convocatoria. La gente no se siente ni animada, ni convocada, ni participada, sino que la gente, viviendo el cuadro general que los venezolanos estamos viviendo todos, porque ni a ti ni a mí nos preguntan si somos del gobierno o de la oposición cuando nos pasa eso, cuando vas a comprar harina pan, o cuando vas a una farmacia, o cuando vas a un abasto. Bueno, eso lo está viviendo igualito todo el país, y ellos lo están padeciendo también. Entonces, ayer lo que resultó fue simplemente la confirmación de un hecho que todo el mundo sabía que se iba a producir de esa manera. Una baja participación, después viene la versión oficial,
que todo salió muy bien. Nadie cree la versión oficial y seguirán transmitiendo que hubo un resultado muy bueno, pero todo el mundo en Venezuela sabe, porque o lo vimos, o nos lo dijeron, o nos los contaron, o se sabe de manera fidedigna que lo que pasó fue que la participación es por debajo de todas las expectativas que ellos tenían. Felipe Mujica, a propósito de esos atributos o de esos efectos que una organización política debe causar en la sociedad, usted los acaba de enumerar: atraer, convencer, gestionar la participación. Si cruzamos la calle del otro lado de la acera, ¿qué está pasando en la mesa de la Unidad Democrática? Y si alguien se preguntara, bueno, ¿cuál es el mensaje y cuál es la acción? ¿Solo lo electoral? ¿Solo las parlamentarias? ¿Qué describiría? Bueno, nosotros hemos utilizado una frase que, por supuesto, crea mucha roncha. Yo no sé si te la he comentado en algún momento. Nosotros hemos dicho que en Venezuela, los venezolanos tenemos en este momento la desgracia de tener el peor gobierno y también tener la peor oposición. Estos números que yo te estoy comentando sobre Nicolás Maduro y su gobierno, cuando tú los pasas al otro lado, los pasas a la MUC, te consigues exactamente con la misma situación. Que la MUC, que llegó en algún momento a tener el 44% de simpatías en el país, en este momento de encuestas donde aparece con el 4%. Los partidos opositores, todos en este momento no pasan del 18%. El oficialista tiene 22, 24 y los opositores tienen 18. Y en el medio de eso existe una masa impresionantemente grande de venezolanos, donde creo que la mayoría, por supuesto, estamos allí. Las encuestas hablan del 52, el 35, el 40% de venezolanos que están descontentos. Yo utilizaría otra palabra, pero no la voy a utilizar porque razones del programa. Pero es evidente que la mayoría de los venezolanos está en ese bloque de descontentos que no quieren saber del gobierno y tampoco quieren saber de la oposición. Eso, por supuesto, es un proceso que está en pleno desarrollo. Esa parte del país en este momento no tiene un liderazgo determinado, no tiene todavía un planteamiento. Seguramente lo único que los une es el descontento que todos ¿Y cuál debe, tenemos. esto dicho por alguien que no está precisamente en el gobierno, tiene un gran valor? Ahora, ¿esto se comparte, se entiende, se acepta dentro de la MUD? ¿Y cuál es la acción pendiente entonces? Bueno, yo creo que la MUC, recuerda que nosotros no estamos en la MUC. El MAS está fuera de la MUC desde hace aproximadamente un año y esa decisión fue ratificada abiertamente por una dirección nacional que se produjo viernes y sábado, donde casi 100 dirigentes. Pero fíjate que del MAS. usted ha dicho que no solamente estamos en un momento con el peor gobierno, sino también con la peor oposición. Sí, y el sí. MAS no está en el gobierno. Sí, está en la oposición. Está en la oposición y nosotros no evadimos, digamos, la parte de la responsabilidad que nos corresponde. En todo caso, nosotros lo que estamos en este momento es asumiendo una reflexión que la llamamos estratégica sobre los cambios que han de ¿Qué está faltando? Yo creo que lo primero que falta es reflexionar y decir, nos hemos equivocado en tales y tales y tales cosas. Y a partir de ahí entonces corregir. Por ejemplo, es un error que se siga insistiendo en el campo de la oposición en un esquema de polarización. Cuando se convoca, por ejemplo, vamos a hacer unas primarias nacionales un día en todo el país, tú estás cayendo abiertamente en el juego del gobierno, polarizando en un esquema que te va a llevar inevitablemente a favorecer a quien tú estás pretendiendo, en este caso, derrotar. Creo que romper con el esquema de combatir, de enfrentar al gobierno con un esquema polarizado es una cosa que tiene que ser corregida de inmediato. Nosotros hemos propuesto, hay otros caminos, hay el camino de la descentralización, hay el camino de romper la polarización por la vía de la regionalización. Aquí hay antecedentes, lo hemos señalado. Caldera en el año 93 rompe la polarización del bipartidismo porque fue candidato del Chiripero. Chávez la rompe en el 98. Mientras eso estaba ocurriendo, Carlos Tablante en Aragua le gana a Adeya Copey rompiendo la polarización. Ramón Martínez, Sara Romer, Andrés Velázquez, Lolita Nillar, Iván Colmenar. Es decir, hay una cantidad de ejemplos de lo que se pudiera construir en este momento en Venezuela y para eso lo que hace falta es reconocer que no se puede seguir teniendo en el campo de la MUC específicamente una dirección política que lo único que sabe es hacer repartos electorales que además quiere seguir polarizando porque su interés principal es mantener la hegemonía de un grupo de partidos allí y que no pondera lo que le está pasando, que son los procesos de incomunicación. La elección del partido oficialista es un ejemplo típico de la incomunicación. La convocatoria que hizo la MUC a la movilización, donde fue una participación muy escasa, es un ejemplo típico de la desconexión que se está generando. Ahora, esa desconexión no puede ser que no se pondere.
y que se pretenda seguir corrigiendo simplemente planteando alternativas electorales cuando el problema social, cuando los problemas de la gente, que son los problemas cotidianos, son los que están exigiendo respuesta. Nosotros, te insisto, no eludimos la responsabilidad que como parte de la oposición y del tiempo que tuvimos en la MUC pudimos haber tenido, a pesar de que nosotros hemos criticado una cantidad de acciones de la oposición que en otras oportunidades lo hemos referido. La última que criticamos abiertamente fue la de pretender convertir la elección municipal en un plebiscito que lo planteó Capriles. Le dijo, esto es un plebiscito entre Maduro y yo. Y cuando se produjo el plebiscito, nosotros dijimos, es un error, es una equivocación garrafal. No nos creyeron, nos acusaron de todo. ¿En qué terminó eso? Bueno, en que la oposición simplemente sufrió una nueva derrota en ese momento con la tesis del plebiscito. Entonces, de lo que se trata, en primer lugar, es que esos sectores, yo diría todos los sectores democráticos, reflexionaran y tratáramos de colocarnos frente a la nueva dimensión de lo que está pasando en Venezuela. Gracias por esta visita. Gracias a ti, Eduardo, y seguimos conversando. Seguro que sí, siempre será interesante. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Endrina, hasta mañana, amigos. Gracias, Eduardo, amigos. Hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.